Buen día, Dios te bendiga. Te invito a que busques en la Biblia el Salmo 42, versículo 1. Un salmo muy conocido, y más esos versículos iniciales. La palabra de Dios dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Me podrías creer que el estado del escribiente de este salmo era un estado de desánimo? De pronto tú dirás: ¿y por qué palabras tan bellas, tan profundas? Anhelando al Señor de una forma tal como el siervo que brama por las corrientes, que sin esas aguas moriría. ¿Y por qué ese estado? A lo mejor es el estado que estamos pasando en estos momentos debido a la situación que está sucediendo a nivel mundial, ¿cierto? Pero lo importante hoy es que nos levantemos y, como dice el escribiente, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios, en el versículo 5. Así que yo te invito en esta mañana a que tomes tu lugar ahí para adorar al Señor, para alabarlo. Por un momento despégate de lo que estás haciendo, así como el caso de Marta y María, que escogió lo mejor: buscar los pies de Jesús. Busca los pies de Jesús ahí y empieza tu adoración en esta mañana. Señor, aquí estamos, Dios, y queremos ser como ese siervo, Dios. Queremos buscar la vida, y la vida está en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Aleluya, aleluya. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dile: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Díselo a él: día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti, Señor, buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dile: lléname, Señor. ¿Qué hay en tu corazón en estos momentos? Hay algo para Él. Hay algo escrito para Él.
díselo. Si hay tristeza, si hay dolor, desesperanza, si hay alegría, si hay felicidad, coméntale a Él. Él es tu amigo fiel. Él hoy te invita a que estés a sus pies. Desborda tu corazón a Él. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Dile: hermoso eres, hermoso eres, mi Señor. Qué hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Eres hermoso, hermoso eres, mi Señor. Qué hermoso eres tú, amado mío, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Porque no canta para terminar que Él es tu socorro, que Él es el canto de tu libertad, que Él ha sido tu liberación en estos días. Cántalo a voz llena, fuertemente. Dile: tú eres mi única ayuda, Señor. Aleluya. Y dice: mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra. Hola, Iglesia Cristiana La Palma, bendiciones. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Chao. Buenos días, amada Iglesia Cristiana La Palma. Reciban una bendición muy grande del Altísimo. Que sean bendecidos en todo y prosperados en todo. A ti también, amado hermano, amigo que me escuchas. Sé bendecido en el nombre del Señor. Y que la unción de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sea sobre ti. Hoy vamos a trabajar en la profecía del profeta Joel. Vamos a estar escudriñando las Escrituras y permitiendo que Dios nos hable a través de ellas. Vamos a mirar cómo trasciende esa profecía hasta nuestros días. Cómo se sale del Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento. ¿En qué momento histórico fue dada esta profecía? ¿Y para qué Dios había dado a Israel esta profecía? Es bueno y es interesante saber que Dios se anticipa de manera especial en el tiempo para darnos una gran verdad. Vamos a orar que sea el Señor quien nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres nuestro Salvador. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que nos enseñes a través de tu palabra. Habla, Espíritu Santo, a nosotros y enséñanos tu preciosa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto. Les invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a leer el texto que dice lo siguiente. ¿Sí? Joel 2, del 28 al 32.
Dice así la palabra de Dios. Joel 2 del 28 al 32. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Aleluya. Para poder entender este texto hay que mirar el momento histórico en que se escribe. Dios revela al profeta Joel algo que va a venir para Israel. Quizás motivado por el momento en que estaba viviendo. Recordemos que Israel había desobedecido a Dios, había cambiado su adoración por la adoración a otros dioses, los cuales eran de las tribus que estaban en la tierra prometida, a las que Dios dio orden de sacar, pero que ellos no sacaron y que terminaron enredándose con ellos. Israel en su desobediencia ha venido cambiando su adoración poco a poco y a Dios no le ha gustado eso. Entonces hay una profecía que es emanada por el profeta. Puede ser de un momento geográfico, un incidente físico y natural dentro de sus cultivos, o puede ser también de la posible o la invasión de los babilonios, ¿sí? De los asirios para llevarlos a Babilonia. Hay tantas cosas que se pueden ver, pero que no podríamos certificar exactamente cuál de ellas es. Como también el día del Señor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí en esta profecía vamos a encontrar muchas veces unas cositas en que los teólogos difieren en esos detalles. Pero vamos a entrar en algo que a mí me llama la atención. Y es la frase que hemos leído en el versículo 28, cuando dice, después de esto. Sí. Entonces, después de esto va a haber algo muy interesante. Derramaré mi espíritu. O sea, que después de esto tiene que ver con el día del Señor. Pero aquí describen algo sobre el día del Señor y narra algunos fenómenos naturales que pasarán ese día, los cuales pasaron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó después. Entonces, algunos consideran que el día del Señor fue ese. Otros consideran que el día del Señor será en su segunda venida. Pero lo que nosotros queremos llegar es qué tanto o de influyente es esta frase después de esto en esta profecía. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el libro de Hechos vamos a encontrar la venida del Espíritu Santo a la tierra, el Pentecostés. Y habla de algunas manifestaciones en las personas. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Era muy extraño porque en los tiempos del profeta Joel, solamente el Espíritu aparecía en el profeta cuando el Espíritu iba a manifestarse de parte de Dios. Y ellos decían, el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, era de manera momentánea. Y lo que el profeta está profetizando es algo de manera permanente, después del día del Señor.
Estamos. Entonces, ahora, el texto dice después de esto, y la palabra después de esto se refiere a poner las cosas en orden o a enderezar lo torcido. ¿Y qué era lo torcido en Israel? Puede ser eso, la adoración a otros dioses, por lo cual tuvieron que ser llevados a Babilonia. Pero cuando vengan de Babilonia, vendrá mi hijo un tiempo después sobre Jerusalén y predicará las buenas nuevas y luego derramará su precioso espíritu sobre la tierra y habrá un nuevo amanecer. Es interesante ver cómo Dios maneja los tiempos en esta profecía. Pero en el Israel inmediato se avecinaban días difíciles, días venideros de muchas dificultades. Por ejemplo, una gran sequía estaba pasando en eso. Había problemas en las ofrendas de cereales y los sacerdotes habían disminuido el tema de ofrendar a Dios y habían como que se habían desanimado en ese proceso de ofrendar al Señor y las ofrendas escaseaban. Y cuando la ofrenda escasea, trae como resultado, ¿sí? Un rompimiento en el compañerismo con Dios. Porque la forma de que el pueblo expiara sus pecados era llevando una ofrenda al sacerdote. Y ya no había la ofrenda de cereales y quizás de ganado, porque si no había pasto y había gran sequía, tampoco había. Entonces, eso menguaba mucho la ofrenda al Señor. Y había como que una ruptura en lo que se refería al compañerismo con Dios. Si nos detenemos allí, quizás al bajarle nosotros a la adoración, que es nuestra ofrenda de adoración, puede haber una ruptura. Y si a esa adoración le sumamos la ofrenda física, mucho más se agrandará la ruptura. Porque se pierde el compañerismo con Dios. Y eso estaba pasando en Israel. Había una ruptura en cuanto se refiere a la relación con Dios, por lo que les era fácil más bien adorar a otros dioses. Pero el Señor dice, voy a hacer un cambio. Voy a poner las cosas en orden. Y después que ponga las cosas en orden, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Interesante. Y tuvieron que pasar todo el proceso, ir a Babilonia, luego venir, restaurar los muros, restaurar Jerusalén, restaurar la adoración, ser oprimido por los romanos, profetizar sobre la venida del Mesías hasta llegar a la persona de Cristo. A quien los mismos judíos, conociendo la palabra y conociendo la profecía, no le reconocen. ¿Amén? Entonces, estamos evidenciando un suceso del cual estaba escrito que vendría sobre la humanidad el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Jesucristo le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendré a vosotros, ¿sí? Vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu de verdad. Él los enseñará, los guiará, los instruirá, les dirigirá. Mire, el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra de Dios, el Espíritu comienza a trabajar en nosotros y comienza a mostrarnos en qué condición de pecado estamos. Y eso es el que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no ministra en nosotros, entonces no hay una nueva criatura. Es necesario que seamos transformados, que dejemos esta carne de pecado y comencemos a vivir en ese nuevo proceso de santificación que se llama naturaleza divina.
Y el Señor quiere traernos nuevamente a la condición de la creación, a la naturaleza divina. Y todo esto, todo este andamiaje, que parece de ser de muchos miles de años, tiene un propósito, y eso es que nosotros volvamos a recuperar nuestra condición de la creación. Entonces, después de esa gran sequía, Israel tendría una prueba. Ahora, lo que Dios trata de decir por medio del profeta es que sus sacerdotes tomen iniciativa, que convoquen al pueblo, que a pesar de las dificultades sigan adorando al Señor, que sigan con la ofrenda, que adoren al Dios, porque las circunstancias difíciles no podían menguar la adoración. La adoración debía seguir allí, tenía que permanecer, tenía que seguir, porque si había tiempo para adorar a otros dioses, ¿por qué no seguir adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Por eso Dios tiene que enviar a los judíos a la deportación, porque era necesario que aprendieran la lección que le habían fallado y que habían fallado al pacto de Dios. Y tenían que aprender la lección a base de las circunstancias vividas y por experiencia. A veces Dios permite, mire, todo esto de la langosta, todo esto de la deportación, todo esto que tiene que ver con el proceso para que nosotros entendamos, son permitidos por Dios, como dije anteriormente, para que nosotros entendamos. Porque muchas veces no queremos entender el llamamiento de Dios, y es por eso que Dios entonces tiene que llevarnos a nosotros a una prueba, a una circunstancia difícil, donde nosotros podamos entender y reconocer que le hemos fallado. En mi caso, yo le había fallado al Señor, y el Señor tuvo que llevarme a una condición en la cual yo pude reconocer en dónde estaba mi falla, y pude confesar mi pecado, y pude iniciar ese proceso de restauración, hasta que Dios volvió a llevarme nuevamente al ministerio donde creí que nunca más regresaría. Y aquí estoy. Dios nos ha bendecido, porque Dios, sin ser merecedor de la salvación, Él se ha apropiado de dicho proyecto hasta alcanzarnos. Dios quiere bendecirte, amado hermano. Dios quiere bendecirte, amado amigo que me escuchas. Pero es necesario que hayan cambios y transformaciones en tu vida para que después de esto, la gloria de Dios venga sobre ti. Después de esto, para Dios significa poner tu vida en orden. Y lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, lo que estamos viviendo como generación, como humanos, yo puedo pensarlo, que es que Dios está poniendo las cosas en orden. Porque la humanidad se ha volcado hacia el pecado. Porque el pecado ha invadido la tierra en una forma incomparable. Usted revisa el Facebook, va a encontrar videos de pornografía, mujeres vendiéndose totalmente, cómo un tipo mata a otro con cuchillo, cómo le roba el uno al otro. O sea, el pecado está sobre la faz de la tierra de una manera que quizás es mayor que en Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados ante esta circunstancia? Pero derramará su espíritu sobre toda carne. Y ahora el derramamiento del espíritu tiene que ver con la convicción de pecado, con el consolador, con el que te convence de pecado. Pero si tú, amado hermano, que también recibirás esa llenura del Espíritu, te esfuerzas ahora en esa unidad con el Espíritu Santo de llevar ese mensaje para que las personas le conozcan. Parece que todo lo que se avecinaba en Israel era permitido por Dios para corregirle. La langosta representaba en ese momento el poder de opresión de otros pueblos a Israel. Pero también había la promesa de la restauración de los campos arrasados, la recuperación de la armonía de la creación y la perfección en el reino venidero. La restauración de los campos arrasados. Dios quiere levantar una tierra nueva. Pero para levantar una tierra nueva es necesario que esta tierra sea corregida. Número 1. Dios quiere recuperar la armonía de la creación. Dios quiere que retornemos
a esa imagen con la cual fuimos creados. Pero para que esa imagen vuelva a ser una realidad en nosotros, es necesario morir. Morir al pecado. Que nuestra vida sea transformada. Que seamos renovados en el Señor. Que seamos restaurados en el Señor. Y que seamos hechos nuevas criaturas en Dios. A imagen y semejanza de Él. La armonía de la creación. Después de esto. ¿Después de cuándo? Mire que en Pentecostés vino el Espíritu Santo y la iglesia nació. Pero en este tiempo es necesario volver a vivir un nuevo Pentecostés. Que haya una nueva llenura del Espíritu en el corazón de los hombres. Para que podamos entender y conocer el mensaje de Dios. Para hacernos sensibles al gemir de la creación. Para hacernos sensibles a la necesidad de Dios en cuanto se refiere a la humanidad. Porque la humanidad se ha desplazado hacia la adoración de otros dioses. Y es necesario que Dios haga en nosotros una devastación, una desolación, que envíe a la langosta para que devore y coma todo lo que hay. Y entonces sí, levantará nuevos campos, nuevos cultivos, nuevos pastos en la tierra. ¿Sí? Volver a la originalidad de la creación. Volver a la perfección del reino venidero, porque Dios dice que levantará un cielo nuevo y una tierra nueva. La perfección del reino venidero. Entonces, por eso que yo quiero mirar cómo la profecía de Joel no solamente se cumple en el día del Señor cuando Cristo vino, o cuando Cristo murió, o cuando Cristo resucitó, sino que también se cumplirá ahora cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo restaure, cuando Cristo ponga en orden la creación. Porque si veíamos en Juan 1, Él es el dueño de la creación. Él ha estado ahí. Él es el creador de todo. Y por ser el creador y por ser el dueño de la creación, ahora quiere restaurar lo creado. El día del Señor, después de esto, yo quiero decirte algo, amado hermano que me escucha. Jesucristo quiere llenar tu vida. Jesucristo quiere llenarte de su espíritu. Para poder vivir en este tiempo, para poder discernir el reino de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Y la invitación esta mañana es ser llenos, porque la promesa está allí. La promesa dice que después el Espíritu Santo vendría a la tierra y después de esto, o sea, después de la muerte y el ascenso del Señor Jesucristo, ¿sí? Seremos llenos del Espíritu Santo y esa promesa está vigente sobre toda carne, para todo aquel que la desee. Si tú oras conmigo que deseas ser lleno del Espíritu Santo, te prometo que serás lleno. No para que te vuelvas un superhéroe y hacer milagros ahora, no. Para poder discernir la palabra de Dios, para poder entender el mensaje de Dios en este tiempo, para poder ser proclamador del mensaje de salvación, para poder vivir una vida en santificación, discerniendo en tu vida lo que es bueno y lo que es malo y lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Es importante, amado hermano, que tú y yo revisemos cada día cuál es el día del Señor para nosotros. Porque para mí también el día del Señor puede ser el día en que yo conocí al Señor. Y el día que el Espíritu Santo vino a mi vida. Y sucederá que todo aquel, dice el versículo 32, invoque el nombre del Señor, será salvo. Y nosotros, iglesia, tenemos que volcar a predicar la palabra en este tiempo de dificultad. En este tiempo donde la langosta está arrasando. Porque el Espíritu Santo está allí para caer, para llegar, para restaurar, para restablecer una nueva vida. Porque el Señor fue a la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú tienes la responsabilidad, y yo tengo la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación, para que otro escuche y también sea salvo. Porque en el monte de Dios y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Que cuando Cristo venga, amado hermano, seas uno de los que el Señor llame a su presencia, a su gloria, para vivir con Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu poder y tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque hoy has hablado a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos ayudes
a saber, oh Dios, vivir para agradarte cada día más. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Que tu Espíritu Santo renueve nuestro entender de lo que es el reino de los cielos. Que tu Espíritu Santo sea el maestro, enseñador permanente a través de su palabra en nuestras vidas. Que podamos, Dios, ser portadores de un mensaje, Señor, de salvación. Que podamos ser el brazo extendido tuyo a la humanidad, Señor, llevando ese mensaje de vida a los que aún no te conocen. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Sigue obrando y sigue llenándonos de ese Espíritu maravilloso, el cual has prometido para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por habernos permitido compartir con ustedes esta maravillosa palabra. Les recuerdo que nos estamos reuniendo para orar en modo virtual todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. ¿Sí? En los sábados a las 7 de la mañana. Y en las noches, de lunes a viernes, hemos pasado nuestro horario hasta las 7:45 a 8:15 de la noche. Un abrazo para todos. Bendiciones. Recuerden que Dios es fiel y que su fidelidad permanece para siempre. Dios les bendiga a todos y no olviden que Dios es bueno todo el tiempo.